Impone Estados Unidos aranceles al acero y aluminio mexicanos. El gobierno de México responde con medidas equivalentes y advirtió de gravámenes a productos como embutidos y frutas. En tanto, el peso se hunde y llega a su nivel más bajo frente al dólar. Se vende en 20,40 pesos. Nota tregua el calor en 22 estados del país. El Sistema Meteorológico Nacional pronosticó temperaturas de más de 35 grados. La Secretaría de Salud llama a la población a extremar precauciones para evitar golpes de calor. Uno de los entrenadores más exitosos de toda la historia del Real Madrid le dijo adiós a los merengues apenas 3 años después de tomar el cargo. Zinedine Zidane ya no es técnico de los blancos. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Elia Almanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Les saludamos con mucho gusto este jueves 31 de mayo de 2018. Estamos cerrando este mes y por supuesto les invitamos a que se queden con nosotros, a que nos acompañen en las siguientes 2 horas de información. Brenda Peña, buenas tardes, ¿cómo estás? Elia, el mes más bonito del año, el que mes tú más dices. bonito del año. Siempre lo digo, mayo, el mes más bonito del año, se terminó. Pero y también de los días más calurosos también del año ¿verdad? que hemos Llegó tenido. intenso mayo. Muy buenas tardes para ti, buenas tardes para todos los amigos de La Ciudad del Mundo que nos acompañan. Quédense con nosotros, tenemos información importante y calurosa también. Y calurosos. ¿Cómo estás tú, Oscar Mota? ¿Cómo te tratan estos días calurosos? Hola Elia, Brenda, amigos de La Ciudad y el Mundo, pues díganmelo ustedes, siempre que salgo yo huele a carnitas, entonces, pero bueno, estamos de buen humor afortunadamente, pero ahí está el tema, hace mucho calor. Aquí nunca, aquí el olor en la segunda emisión, todo tranquilo hasta el momento. Mire, todos ya estamos listos para llevarle la información más destacada de la ciudad y el mundo, porque en esos momentos ocurren cosas importantes. Arrancamos con el resumen de noticias. Y mire qué noticias, ya se dio el primer revés de México a Donald Trump. La Secretaría de Economía anunció que nuestro país impondrá aranceles a las importaciones de Estados Unidos de diversos productos como aceros planos, lámparas, embutidos y frutas. Esto como respuesta a la decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Lo prometió y lo cumplió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto provenientes de nuestro país. La medida será a partir de mañana, 1 de junio. Asegura el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, que esta reacción de su país se debe a la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Se ha tardado más de lo esperado y que aún no hay fecha precisa para cerrarlo. Ross justificó la decisión de Trump argumentándose en razones de seguridad nacional de la ley comercial. Y después de esta declaratoria, ya señalada como guerra comercial entre México y Estados Unidos, el peso profundiza su caída. El billete verde se vende en 20 pesos con 40 centavos. El Banco de México aseguró que estará atento y va a monitorear el mercado cambiario ante la situación para tomar decisiones. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, señaló que necesitan conocer la evolución del mercado cambiario ante la medida tomada por el presidente estadounidense Donald Trump. No nada más nuestro país ha reaccionado. La Comisión Europea denunciará mañana a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio por los aranceles a las exportaciones de acero y aluminio, además de imponer medidas de reequilibrio para proteger a su industria. Señaló que Estados Unidos no deja otra opción que proteger con una disputa e imposición de más impuestos. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, anunció que en materia de seguridad su gobierno impulsará el establecimiento de un código penal único para delitos con violencia, además de ministerios públicos totalmente autónomos. Meade llegó a Nayarit justamente este día y va a sostener encuentros con algunos simpatizantes. Por su parte, el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, dijo que el gobierno federal debe asumir su responsabilidad y garantizar la libertad de expresión y propuso la creación de una fiscalía especial. Esto luego de los asesinatos de periodistas en distintos estados del país. En Oaxaca, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró a los empresarios que si gana la presidencia no se irán al destierro ni serán perseguidos, pero sí dejarán de ser los amos de México. Están en su derecho, que hay que respetar el derecho a disentir. Eso es todo, y amor y paz.
Y a su paso por el estado de Sonora, el candidato independiente a la presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, fue cuestionado sobre hasta dónde piensa llevar a cabo su campaña, ya que parece ser difícil que remonte los resultados que hoy marcan las encuestas, a lo que el Bronco compartió la que dice ser su estrategia para obtener la victoria en este último mes de la contienda. Nosotros ahorita ya tenemos instalados en todas las ciudades de México centros cibernéticos que van a empezar a funcionar a partir del 1 de junio. Y trabajaremos en ellos 25 días para remontar esta posibilidad. Y quizás nos logremos meter en la competencia del final. Y eso es una parte que es nuestra estrategia, que no la había dicho antes, hoy la digo, que nosotros estamos ya trabajando en eso. Tenemos ya 60,000 jóvenes trabajando en la red social. Y Facebook anunció la activación de la pestaña Temas, una herramienta que busca contribuir a la difusión de información y fomentar la participación ciudadana de cara a las próximas elecciones en nuestro país. Esta pestaña va a permitir a las personas consultar las propuestas de los candidatos en sus perfiles de Facebook y así contribuir a la construcción de una comunidad informada e involucrada cívicamente. Destituye el Consejo de la Judicatura Federal al juez Francisco Ramos Silva tras quedar demostrado que incurrió en conductas de hostigamiento sexual contra una servidora pública. También se le responsabiliza por otorgar un nombramiento a un personal que no acudía a laborar o lo hacía de manera ocasional. Captan las cámaras de seguridad de un negocio en la delegación Iztapalapa un intento de asalto. Los hechos se registraron en la colonia Segunda Sección, barrio de San Miguel. En las imágenes se observa cómo el asaltante se acerca a un policía de vigilancia, quien aparentemente intenta desarmarlo. Sin embargo, el uniformado forcejea con él y logra dispararle. Un caso más que se suma a esta violencia, tradicional, ya que vemos en el día a día. Mire, rescata la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente 140 pericos frente naranja, 8 lagartos y 2 tortugas que fueron abandonados en la central de autobuses de la ciudad de Esquinapa, Sinaloa. Estas son especies sujetas a protección especial y consideradas en amenaza. Y ante la ola de calor en la mayor parte del país, la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia extraordinaria para 22 estados del sur, sureste, el Pacífico y el norte del país. Para la capital del país, el día de hoy se esperan temperaturas de hasta 32 grados centígrados. Sus precauciones. Miren, médicos venezolanos anunciaron que se abstendrán de parar sus actividades, pero advirtieron que continuarán dando informes sobre la faceta de salud de la emergencia humanitaria que vive aquel país. 41 asociaciones de la red de sociedades científicas se encuentran en la Asamblea Permanente por la situación. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reunió este jueves con el líder norcoreano Kim Jong-un en Pyongyang, en un viaje que parece un intento de Moscú para hacer oír su voz en el marco de los nuevos esfuerzos diplomáticos de su vecino. La visita de Lavrov se produce antes de la cumbre que podría reunir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el líder norcoreano. Y en los deportes, Oscar Mota, ¿qué nos tienes? Adelante. Hola Elia, Brenda, amigos de la ciudad y el mundo, buenas tardes. Zinedine Zidane le dijo adiós a la dirección técnica del Real Madrid. Esto en una conferencia de prensa que ningún directivo del cuadro merengue esperaba. Vamos a escuchar lo que dijo Zinedine Zidane. Tomé la decisión de no seguir el próximo año en el cargo de entrenador del Real Madrid. Yo creo que después de 3 años necesito otro discurso. Zidane dirigió al Madrid en 149 partidos, ganó 104, empató 29 y apenas tuvo 16 derrotas. Ganó 3 Champions League, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de la UEFA, una Liga y una Supercopa de España. La noticia fue trending topic mundial de Twitter con el hashtag Gracias Sisu. Y mire, la Federación Mexicana de Fútbol anunció que los boletos para el juego ante Escocia en el Azteca están agotados. Fueron un total de 72,451 entradas vendidas. Para este sábado, el partido inicia a partir de las 7 de la noche. Y finalmente el futbolista peruano Paolo Guerrero podrá jugar el Mundial de Rusia tras haber obtenido este jueves la suspensión provisional de su sanción de 14 meses por dopaje. Esto por el Tribunal Federal Suizo. Guerrero es capitán y figura del cuadro peruano que no juega un Mundial desde hace 36 años. Compañeras, hasta aquí la información. Muchísimas gracias, Oscar. Más adelante nuevamente contigo.
Y ya sabe, gracias. Le agradecemos a todas y a todos por acompañarnos esta tarde de jueves en una emisión más. Arrancamos sin duda con esta información. En marzo pasado el presidente Donald Trump pues impuso estas medidas arancelarias en todo el mundo, pero hizo excepciones con nuestro país, la Unión Europea y Canadá. Sin embargo, esa amenaza quedó ahí pendiente, y hay que decirlo, amenaza sí lo consideraron especialistas, pero pues se terminó ese plazo y lo cumplió. El secretario de Comercio estadounidense anunció esta mañana que la administración del presidente Donald Trump impondrá a partir de este viernes aranceles a las importaciones de acero y aluminio, no solo a México, también a la Unión Europea y a Canadá. Esto después de que las negociaciones del acuerdo comercial trilateral con Canadá y México pues no mostraron el avance que el presidente estadounidense pretendía o que imaginaba. Trump anunció en marzo, como le comentaba, que cobraría estos impuestos, sin embargo, otorgó esta excepción temporal, pues que finalmente termina con esta decisión del presidente Donald Trump. Después de la imposición de aranceles de 10% a la importación de aluminio y 25% a las de acero a nuestro país, que entran en vigor a partir de esta medianoche, la Secretaría de Economía anunció que va a imponer también medidas arancelarias a embutidos, aceros y otra variedad de productos a Estados Unidos. La dependencia federal agregó en un comunicado que además habrá medidas equivalentes a diversos productos como las manzanas, uvas, arándanos y diversos quesos que sean equivalentes justamente al monto que ellos nos imponen a nosotros. A nivel de afectación, estas represalias contra las importaciones estadounidenses estarán vigentes hasta que Estados Unidos elimine los aranceles anunciados. La Secretaría de Economía recordó que nuestro país es el principal comprador de aluminio y el segundo en acero al país del norte. Ambos insumos contribuyen a la competitividad de varios sectores estratégicos y altamente integrados en América del Norte, como el sector automotriz, aeroespacial, eléctrico, electrónico, entre otros. Revira por primera vez nuestro país. Y no tardó mucho en hacerlo, Brenda. Minutos después de que se da a conocer esta decisión del presidente Donald Trump, México ya estaba respondiendo. ¿Qué tan contundente o importante es esta forma de responder? Lo vamos a estar platicando. Y por supuesto, luego de esto, las reacciones. Y entre ellas, la del propio presidente Enrique Peña Nieto, quien ya dialoga con el primer ministro Justin Trudeau, ministro de Canadá, tras este anuncio de Estados Unidos. Ambos mandatarios lamentaron y expresaron su rechazo a la reciente decisión de los Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de Canadá, México y la Unión Europea a partir del día de mañana. El presidente Peña Nieto informó a su homólogo canadiense sobre las medidas compensatorias que México pondrá en marcha de manera inmediata por un monto equiparable al nivel de la afectación y que estarán vigentes en tanto el gobierno estadounidense no elimine los aranceles impuestos. En tanto, por su parte, el primer ministro Trudeau pues confirmó que Canadá igualmente va a establecer estas medidas compensatorias proporcionales, las cuales pues no han dado a conocer, tampoco la Unión Europea. Se mantiene en expectativa cuál va a ser pues de manera directa esta reacción. Ya justamente Justin Trudeau habló hace unos minutos y le recordaba a Estados Unidos, justamente tenemos la imagen, le recordaba esta cooperación que ha tenido cientos de años atrás en la guerra y cómo ellos justamente han compartido material bélico que justamente viene de esta parte de compartir, y le sorprende a Trudeau que le digan que es algo de seguridad nacional cuando han compartido material tan importante en cuestión de aceros para crear armas. Y ni siquiera estos guiños y estos apapachos que tuvieron apenas hace unas semanas, Brenda, incluso en la propia Casa Blanca, que es la luna de miel que decíamos, ¿no? Exacto, la luna de miel. Por supuesto, estas medidas también afectarán en gran medida a Canadá. Y mira, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, condenó a través de su cuenta de Twitter, y también lo hizo hace unos momentos en una conferencia de prensa, las medidas del gobierno estadounidense. Señaló que el gobierno de México reprueba categóricamente las medidas proteccionistas de acero y aluminio anunciadas por Estados Unidos y responde de manera inmediata con medidas equivalentes a una lista de productos de ese país. Escribió esto el secretario justamente en su cuenta de Twitter hace unos momentos de una conferencia en la que comentábamos. Dijo que era un día oscuro para el comercio internacional. Y nada más estas reacciones en cuanto a las condenas. Mire, la Comisión Europea lo denunciará formalmente este viernes. Denunciará a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio por los aranceles a exportaciones de acero y aluminio que se aplicarán mañana. Así lo anunció la Unión Europea. Y la imposición de medidas de reequilibrio para proteger a su industria también va a reaccionar pues de la misma manera, seguramente con aranceles. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunció en un comunicado que Estados Unidos no deja otra opción al bloque que activar una disputa ante la Organización Mundial y con las imposiciones de aranceles adicionales en una serie de importaciones de Estados Unidos. Expuso de la mano con las leyes de comercio internacional para los intereses de la Unión
de la Unión Europea, respondiendo así a la decisión de Washington de suspender la extensión a la imposición de aranceles a la importación de acero y aluminio. Veremos qué tanto nivel de reacción o qué tanto margen tiene la Organización Mundial de Comercio, que era también que se cuestionaba. Pero esto también ya ha tenido consecuencias en la moneda mexicana, porque ya lo veíamos, el dólar está en 20 pesos con 30 centavos. Y luego del anuncio de que Estados Unidos impondrá estos aranceles, el Banco de México dijo que va a estar atento y que va a monitorear el mercado cambiario ante la situación para tomar decisiones que se vean necesarias antes de caer en una crisis, ¿no? Este nivel del peso se compara con esa incertidumbre que tuvimos cuando llegó el presidente Donald Trump a la presidencia de la República. Así está el panorama económico en estos momentos. ¿Cuáles son las implicaciones que va a pasar con la economía de nuestro país? Vamos a platicar y abundar de ello después de esta primera pausa. No se vayan.